Hola, sean bienvenidos como en cada emisión a su casa, su canal, Human Vibration. Y bien, como sabemos, están aconteciendo muchísimas disvariantes psicológicas, psíquicas, emocionales y de manera anímica en relación al comportamiento en masa por la vibración evolutiva, se está gestando a nivel global, por la arrecha insufacta del doblego de la personalidad o saturde a la diversidad de humanos en su sodicha estela de prejuicios y culpas, que se cargan en dichos tiempos por unanimidad, del rejego contunde de retrógrados y alterados, comportar entre personas, presididas de su personalidad, consecuente de los hilos de sus emociones, en antes de verse a sí mismos se sirvan de etiquetas a sus semejantes como siempre fue dictado por la comunicación que deriva del social es el tema de dialogar entre unos y otros por los círculos encuadra nuestras formas en apreciarnos las maneras según lo logroso recorrido de estructura al matrix tiempos de una crisis global nos dicta su cara diversa de sus tractos culpas que no vemos por la guerra desenfrenada de la emisión por los hertz en el comportamiento nos muestra remendaciones entre unos y otros para seguir el patrón sistema del cual nos encuadra que nos contunde de energías y por la sosegación demeritan las culpas reacciones vienen implícita en mente las multiplicidades de las emociones nos conllevan por el narcisismo natural se os muestra a escala masiva por la estructura de todas las competencias a escala mundial y comparaciones se hace aún y por supuestos individualismos. Ya el sistema estaba hecho bajo esta maqueta para así tener nuestra evolución, lejos de la personalidad nos enmica de posesión y a través de un zodíaco y los múltiples medios de comunicación en un sistema de creencias e ideologías, maquillan nuestra cabeza bien cimentada de estereotipos y costumbres fechas venimos por arraigo celebrando en una línea de tiempo en paralelo, ya que recordar Dios es verbo, y que con el dedo de Dios se escribió pues decir entre la ficción y la realidad no hay mucha diferencia, pues todo lo que nos han venido narrando antes de tener uso de razón de un tiempo acá se ha sucedido en paralelo en una realidad atemporal citada en fechas que nos comarcan los sucesos, de una independencia, supuesta de su cita de rituales formas e historias cíclicas, en maneras aún sean diversos los sucesos mismas circunstancias acontece de energías o ya sea en sus viceversa, en decir diversas circunstancias os engloban a los similares sucesos determinan las energías nos sanamos a través del tiempo en las multiplicidades de somos el mismo átomo, con diferentes cuerpos, esparcidos según a su contrato, en un ecosistema de almas energías zodíacos, que estos nos diferencian de esencias al alma, regiones e idiomas y continentes en sus distintas épocas basado en su patrón social y no obstante al día de hoy seguimos el mismo patrón, os paradoja la vida, en la Divina Comedia, como en un sin querer queriendo de nos para la bola, ya que es anclado siempre en la misma catarsis. Por unanimidad de no ver a más tan solo el personaje de sus historias se anima y cree ser independiente cuando de sus contundentes emociones hilos le mueven el supuesto ser, y no es, sino más bien que son los egos animados por la personalidad de la energía se perfila la mica de Stein, de múltiples voces de imitaciones suenan en su cabeza y le llevan de automatismo, en sus facultades autónomas, y esto le impregna por las energías viajan a través del éter, en ya sea por los que hemos visto a través del tiempo en nuestros propios seres queridos y adoptamos modismos y formas que nos agradaron o bien fuimos viendo en los propios medios de comunicación llámese de artistas, conductores, locutores en general la voz que llevamos es un automatismo como al así ejecutamos el respirar, ya que, como bien no preguntamos al respirar este sucede por añadidura de su naturalidad autómata como así los reflejos, bien entonces decir que el largo de esta proyección de vida cargamos, es por automatización de autónomas funciones nos facultadamente por la reverberante manera nos sintamos emocionalmente, es decir según lo que las emociones me catapulten en sí y me deje influenciar por estas formas me atrapan en posesión de la personalidad me acontece y así cabalga mi botarga doctrina de sus emociones por valores eso sega, variantes de sellos valores sociales os implantan. En todas nuestras formas memorias células cargamos en pensamientos según la narrativa del acontecer suscita, y el clima del ambiente nos regale, penetrándonos,
En cada manera de razón creemos tener, cuando son razones, bajo el testamento de la caracterización, me ensamble la emoción del ambiente, clima me medioambientiza y me deparan las ideas en tono de objetivos y creencias del pretendus modus en sociales el tema a sociedad, el adiestramiento, ya que es en temas abecedarios idiomas en global manera, siendo aún y se viva en comunidad, y estas decir aún así tienen sus altercados, pues parten de social, estela siendo lleven los comunes acuerdos, en decir que todo en general lo que nos engloba, en un fundamento, que lejos de moral de objeta entre semejantes y seres o no, la realidad es ante toda razón del acontecer no se carezca de sus sentidos en el sentido más amplio habló al sentido común, de las cosas os involucran a toda naturaleza entre unos y otros, en lejos de humanos abolen de poder creen tener o manipulación en toda subyugación a sus semejantes, por ideas y creencias, sin el respeto en libertad de albergar en vuestro libre albedrío, es en respecto a todo respeto que habló a todo sentido, antes que de seres humanos, hablamos del legítimo y más venerable respeto lo es, entre seres vivos y así como en ti, deseas, no hagas lo que no quisieras, siendo el caso inverosímil, de cualquier la ocasión, sea cual sea de incongruencia, a falta de congruencia en latencia de toda coherencia y prudencia, es que se abrochan las agujetas, en sentido lo es a toda estela al más sentido común de las cosas os acontece. Legislador de la derogación de lo oculto de Alabama. Human Vibratio.